Pues sea un obispo de España, quizás también puede aportar una perspectiva sobre cuál es un poco la evolución cultural, porque es verdad que estamos en un mundo muy globalizado, y las cosas acaban llegando, ¿sabes? Acaban llegando. Ustedes están en uno de los lugares posiblemente en los que se conserven más aquí las esencias de la devoción católica, posiblemente. Pues una tierra como esta lo vimos ayer en la Eucaristía, en la ceja. Pues claro, uno veía ese espectáculo y decía, madre mía, pues uno puede tener la percepción de que estamos en un lugar en el que la cristianización está plenamente colmada y que, que casi lo que tenemos que hacer es gozarlo y disfrutarlo y poco más, ¿me explico? Pero obviamente sería un espejismo eso, sería un espejismo. Porque es obvio que aunque existan realidades pues, de una vivencia tan intensa de la fe como ayer participamos en esa Eucaristía inolvidable, la ceja, ante esas 15.000 personas, que fueron, un momento inolvidable, ¿no? Pero sería un espejismo pensarnos que ese es el retrato de la realidad a la que vosotros se van a enfrentar el día de mañana. Posiblemente nos va a tocar realidades muy diversas, muy complejas, ¿no? Entonces, estamos en un mundo muy globalizado y el proceso de secularización es un proceso que avanza. Es casi como si fuese un calentamiento global, ¿sabes? Algo que es de difícil, que no tenemos una fácil capacidad de retrotraerlo. Es verdad que podemos llevar a muchas personas al encuentro con Cristo y llevando a muchas personas al encuentro con Cristo su vida cambia radicalmente. Pero es cierto también que el fenómeno cultural global, que está fundado en el influjo del materialismo, en el influjo de la vida fácil, de la vida cómoda, de la vida consumista, claro, eso es un tsunami que no hay quien lo pare, No hay quien lo pare. Entonces, esta es una realidad ante la que tenemos que tener conciencia, ¿no? ¿Cuál es la tentación principal, ¿no? de la que podríamos ser objeto? Pues bueno, que en la medida en que nosotros vemos ese influjo de la secularización, pensemos que el hombre moderno no es religioso, ha dejado de ser religioso, que la indiferencia pues forma parte de la cultura, de esa cultura del poscristianismo, y eso sería pues una lectura muy superficial, porque si ahondamos en el corazón del hombre, incluso en el hombre que parece que es indiferente, que parece que prescinde de Dios, que parece que es feliz en una vida de materialismo, nos damos cuenta que si rascamos un poco, las cosas no son así. El misterio pascual siempre va a ser actual frente al enigma del sufrimiento humano. ¿Sabes? El sufrimiento humano se hace presente, tarde o temprano. De ahí no nos escapamos nadie. Y cuando llega el momento del sufrimiento y uno tiene que afrontarlo, es el momento en el que nos damos cuenta de que pues ese paradigma secularizado, materialista, no tiene resortes para afrontar el reto de la cruz en esta vida. Es el misterio pascual de Cristo, pues el que es una respuesta permanente, una respuesta eterna ante el sufrimiento del hombre. En esta vida sufrimos, es inexorable, sufrimos, ¿no? Será imposible, por muchos avances tecnológicos que existan, que seamos capaces de evitar los sufrimientos, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que una primera cosa que tenemos que subrayar es la eterna actualidad de la Pascua de Cristo. La Pascua de Cristo tiene una eterna actualidad. Estamos llamados a iluminar la Pascua de ese parto
ese parto que cada uno en esta vida tiene que llevar adelante, el parto del sufrimiento, el parto de las contradicciones, ese parto tiene que ser iluminado desde la Pascua de Jesucristo. Por lo tanto, ¿no?, la actualidad de la cruz de Cristo es eterna, es eterna. Además, no olvidemos una cosa, ¿no?, que el cristianismo en sí no es una religión. El cristianismo es un acontecimiento, Y los acontecimientos no entran en crisis, ¿sabes? Acontecen, o sea, es decir, son. El cristianismo es el Dios que se hace hombre en la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el acontecimiento. Lo que es obvio es que el corazón del hombre suspira por un amor más grande y por unos valores superiores a los que este mundo le puede ofrecer. Y por lo tanto, no es cierto que el hombre moderno sea indiferente. No es cierto. No hay que acomplejarse, me explico. Yo creo que yo lo que quisiera transmitiros es el no acomplejarnos, ¿no?, ante una situación diferente que nos viene a partir de ahora. Un postcristianismo, un tipo de personas que no tienen la sensibilidad que ayer vimos, ¿no?, allí en La Ceja. Eso va a venir, eso ya está presente, ¿no? Eso es obvio que está presente. Pero las apariencias engañan y esa indiferencia esconde un vacío interior muy grande ante el que no hay que acomplejarse. Quizás eso sí, nuestro reto sea en este nuevo momento el reflexionar, el discernir cómo lo hacemos para llegar al hombre de hoy. ¿De qué manera presentamos el mensaje de Jesucristo? Ese será nuestro reto y discerniremos, y el Espíritu Santo, que es creador y creativo, ¿sabéis?, nos iluminará. Y de hecho es impresionante ver cómo pues, se están suscitando en el seno de la Iglesia muchas iniciativas que nosotros mismos los obispos nos quedamos perplejos diciendo, fíjate tú cómo surge este retiro, esta iniciativa, que son realidades que nosotros no hemos programado, los obispos no las hemos programado, que son realidades que el Espíritu ha suscitado y que quiere decir que el Señor no abandona a su Iglesia, sino que siempre está removiendo los corazones. Un paso más, nos tenemos también que preparar para una crisis de reconocimiento social, porque nos tenemos que preparar para eso. Yo ayer, pues cuando vi claro, cuando uno ve en esa plaza, pues toda esa gente con ese cariño que te aborda, que te tal, ¿no?, pensé mucho en vosotros, en el futuro, y dije, esto se tiene que hacer la idea de que esto pues posiblemente vayan a tener otros contextos sacerdotales en los que no sea así, En el retiro que tuvimos sacerdotal, pues yo les compartí a los sacerdotes una anécdota que para mí quedó muy marcada en mi vida, ¿no? Y es que un sacerdote nuestro, misionero, que había estado en el Ecuador, pues claro, que se había acostumbrado pues a una religiosidad profunda, sencilla, popular, con un amor al sacerdote grandísimo, pues resulta que cogió un cáncer de piel, y entonces con ese cáncer de piel, pues yo le dije que tenía que venir a España para poderlo tratar, porque un cáncer ya había profundizado el cáncer y no era prudente que fuese tratado allí, que viniese a España. Bueno, vino a España, me pidió que le diese, ¿no?, algún lugar de inserción, le di un lugar que se llama Rentería, que es muy secularizado, pues para que él allí en un barrio, en una parroquia estuviese. Pasaron 2 semanas y el hombre me vino a ver y me dice, Monseñor, en 2 semanas nadie me ha tocado la puerta. En 2 semanas nadie me ha tocado la puerta. Me decía, yo esto no lo aguanto, me decía, yo esto no lo aguanto, porque me he acostumbrado a un sacerdocio
plenificado por el reconocimiento también de la gente que te quiere, que te valora, que lo estima, ¿no? Entonces él me pedía volver, ¿no? Me pedía volver y yo decía que no puedes volver, que es una imprudencia. De hecho murió a las pocas semanas, ¿no? Murió a las pocas semanas. Y le dije, mira, el Señor te está llamando ahora a una vivencia de tu sacerdocio, en la que entiendas, en la que compruebes lo que es también el valor de la soledad y que comprendas el corazón de Cristo, que comprendas a Jesús, que comprendas cómo el Señor es despreciado, cómo el amor de Cristo no es correspondido. He aquí este corazón que tanto ha amado al mundo y que a cambio ha recibido tantos desprecios. Esa experiencia la tenemos que asumir en nuestro sacerdocio. Lo tenemos que asumir. Va a acontecer, ¿sabes? Va a acontecer. Entonces tendremos crisis de reconocer, o sea, el devenir cultural va a hacer que el reconocimiento social hacia el sacerdote sea muy diferente. En España, por ejemplo, estamos viendo pues que cuando incluso entre familias católicas, cuando un joven manifiesta que quiere, pues que ha sentido el llamado de Dios a ser sacerdote, la familia comienza a presionar, hace una carrera primero, primero hay que hacer una carrera y luego también sabrás lo que quieras estar, ¿no? Luego hace la carrera, pero ¿cómo, ahora que has hecho la carrera, cómo vas a ir al seminario? Si has hecho una carrera, ¿para qué la has hecho? ¿Me explico? O sea, es decir, y esto entre familias católicas, ¿sabes? Que piden al Señor que nos dé vocaciones, pero quieren que se las den en la puerta de al lado. En la puerta de al lado, no en la mía, en la puerta de al lado. Entonces, a ver, esto también es un signo, es un signo de los tiempos. ¿Por qué? Pues porque los padres también, con toda su buena voluntad, se equivocan y no quieren que su hijo sufra pues, una situación social en la que va a tener un estatus que no va a ser gozosamente reconocido, querido, y va a tener que tener muchas contradicciones. Y pretenden un poco ampararle diciendo, hijo, vete y haz una carrera, haz esto, haz lo otro. Nos tenemos que preparar también para la soledad. Hay que prepararse para la soledad. Forma parte de la vivencia del sacerdocio. Entonces, yo creo que esto en vuestra vida lo tenéis que tomar en consideración, porque a veces uno se da cuenta que sus vacíos, o sea, sus soledades, necesita enseguida cómo taparlas, ¿no? Y entonces busco esto, busco lo otro, busco a los demás, busco lo que sea, porque no voy a estar toda la tarde solo, ¿me explico? Se me haría insufrible, que entonces estamos siempre buscando compensaciones que nos alivien de la soledad, porque no sé estar a solas con el Señor, y eso tiene que formar parte de nuestra educación. Nuestra autoestima no se puede labrar por el reconocimiento social que nos rodee. Eso es una tentación tremenda, que mi autoestima, ¿sabes?, esté condicionada por ese reconocimiento social. Mi autoestima está en mi identificación con Jesucristo, en la vivencia del misterio pascual. El que yo me dé cuenta que el mayor tesoro de mi vida es celebrar el sacrificio de Cristo, que tiene un valor infinito, el sacrificio de Jesucristo, ofrecido por la salvación del mundo, ¿sabes? Entonces mi autoestima tiene que estar en que el Señor ha tenido la misericordia de fijar sus ojos en mí para que yo sea instrumento del ofrecimiento de ese sacrificio, para la salvación del mundo. Ahí está nuestra autoestima, ¿sabes? Y eso tiene que ser preparado en nuestra vida espiritual, tiene que ser forjado en nuestra vida de oración. Y es muy importante, queridos hermanos, que seamos recios. Necesitamos reciedumbre para los tiempos que vienen. Porque quizás una de las mayores, características quizás de las nuevas generaciones es la fragilidad. Es una característica de las nuevas generaciones. Es así. ¿Por qué? Pues porque no hemos afrontado tantos retos como afrontaron nuestros mayores.
Ellos afrontaron grandes retos y en esos retos que afrontaban se hacían fuertes, ¿sabes? Y nosotros, pues es que claro, las cosas básicamente nos las han dado hechas y eso nos hace más frágiles, ¿eh? Nosotros tuvimos una madre, unos padres que habían experimentado la guerra civil española con la persecución a la fe. Y claro, quieras tú que no, quien haya vivido una experiencia como esa se ha hecho muy fuerte, ¿no? Pero claro, después tú ves que tú ya eres parte de otra generación, que lo tienes todo mucho más fácil y ves tú, entre tus padres y tú, dices, bueno, menudo escalón que hemos bajado, ¿eh? Ahora veo yo a mis sobrinos y digo, madre mía, menudo escalón que hemos bajado, ¿no? Entonces vemos que vamos bajando escalones. Recuerdo que en el funeral de nuestra madre yo prediqué una cosa, haciendo un poco memoria de esa generación fuerte, que yo también la comparo a la de San Juan Pablo II. No sé si habéis visto un poco la vida de San Juan Pablo II, un seminarista en la clandestinidad. O sea, que fue seminarista en la clandestinidad, trabajando en las canteras, luego yendo al seminario, celebrando misa, su primera misa él solo, ya sin familia. Tú fíjate, tu primera misa tú solo, sin familia, madre mía. Gente recia, ¿eh? Entonces yo en el funeral de nuestra madre prediqué, ¿no?, echando mano de un autor estadounidense que hace una descripción de cómo va habiendo pues, un cambio en la configuración antropológica, ¿no?, de la población, ¿no? Y entonces el primer paso era, ¿no?, los tiempos difíciles dieron a luz gente fuerte. ¿No es así? La gente que fue probada. Los tiempos difíciles dieron a luz gente fuerte. Ahora, la gente fuerte dio a luz buenos tiempos. Tiempos de prosperidad, tiempos de paz. Ahora, los buenos tiempos dieron a luz gente débil. Gente débil. Y la gente débil da a luz malos tiempos. A ver, entonces es que, claro, parece como que ese devenir, ¿sabes? Ese devenir histórico, volvemos al punto de partida. Y dice uno, entonces, ¿qué tiene que ocurrir aquí? ¿Que haya otra guerra civil para que de nuevo nos hagamos fuertes? Espero que no. Espero que no. Pero obviamente tenemos que romper esa tendencia. Esa tendencia de cada vez ir a una mayor fragilidad. Tenemos que romperla. Tenemos que educarnos siendo recios. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace también incluyendo en nuestra vida la renuncia, la mortificación, el sacrificio, el sentido del servicio, de pensar en los demás, de olvidarte de ti mismo. Es importantísimo, ¿no?, que nos forjemos en recidumbre, porque de lo contrario, si no somos recios, si no somos fuertes, si no sabemos vivir también momentos de soledad, sin que, pues eso, nuestra autoestima va a depender de que en el contexto social en el que estoy, pues sea querido, amado, todo el mundo me quiere, tal. Como ocurra lo contrario, entro en crisis, ¿sabes? Entro en crisis. Y mi sacerdocio no está configurado por mi identificación con Cristo, con su Pascua, sino es un sacerdocio que está muy dependiendo del contexto social en el que vivo. Y nos tenemos que preparar para tiempos difíciles. Para tiempos difíciles nos tenemos que preparar, ¿eh? Bien, pues eso yo me atrevería a decir una cosa más, y es que nuestro mayor enemigo no es la secularización externa. Nuestro mayor enemigo es la secularización interna. A ver, ese es nuestro mayor enemigo. Que el mundo se seculariza, que el mundo se aleja de Dios, que bien, vale. Pero nuestro mayor enemigo es mi secularización interna. Ahí es donde yo me la juego. Que yo me voy mundanizando. Y claro, y eso es fácil, porque no existe una frontera, O sea, nos afecta al mundo. ¿Me explico? Nos afecta, claro que nos afecta al mundo en el devenir cultural que va teniendo. Entonces, tenemos que estar atentos a
a conocernos interiormente y vigilantes de que sin darnos cuenta vamos asumiendo el espíritu del mundo. Uno tiene que estar siempre vigilante, porque sin darse cuenta va bajando el listón. Resulta que antes yo madrugaba así, resulta que antes yo hacía esta oración, yo antes tenía esta lectura, y ha ido pasando el tiempo y ha ido bajando el listón. Eso puede ocurrir, y uno se observa con el paso de los años y ve que la mundanidad nos va afectando, nos va afectando. Un problema de partida, creo que importante, para contagiarnos del mundo, es que nos invade una cultura individualista de la autorrealización. ¿Sabes? O sea, hoy en día lo de autorrealizarse, lo de que cada uno quiere de alguna manera pues desarrollar su vida valorándose, porque resulta que yo tengo una serie de dones que destaco sobre los demás, y entonces yo me siento, ¿no? me siento bien conmigo mismo porque he alcanzado, porque soy bueno en esto, soy bueno en lo otro, la gente me aplaude por esto. O sea, existe una cultura individualista de autorrealización, de búsqueda de objetivos personales por encima de los objetivos familiares, eclesiales. Existe eso. Lo del empoderamiento y todas esas cosas que se está poniendo de moda. Entonces, claro, esa cultura es como muy contraria a nuestra eclesialidad, porque el objetivo de mi vida no es que yo tenga un proyecto y lo realice y me siente bien realizando el proyecto. O sea, el objetivo de mi vida es ponerme al servicio de la evangelización, ponerme al servicio de la Iglesia, allí donde me lo digan. ¿Me explico? Aspirando siempre a los servicios más humildes. ¿A qué aspiro yo en el seno de la Iglesia? Al servicio más humilde. Mira, cuando a un obispo le visita un sacerdote y le dice: señor obispo, a ver, que yo tengo disponibilidad para cambiar de destino, y si tiene usted un sitio especialmente difícil o que cueste buscar a alguien para que vaya, aquí me tienen, que yo voy y me tiro de cabeza, ¿no? Cuando tú encuentras una persona así, dice uno: madre mía, con gente como esta, la Iglesia llevará adelante la tarea que Jesucristo le ha enviado, porque no busca una autorrealización, ¿sabes? Busca ponerse al servicio del reino, busca ponerse al servicio de la Iglesia. No se busca a sí mismo. Y esto es muy importante, esto es clave. Tenemos que formarnos no con una perspectiva de cuáles son mis expectativas personales. Eso no puede ser lo que me configure. Lo que me tiene que configurar es: yo cómo puedo más servir, yo cómo puedo más someterme o ponerme en manos del proyecto que la Iglesia tiene de evangelización. En todo amar y servir, y la santa obediencia es la que nos libera del peligro de utilizar nuestra vocación para buscarnos a nosotros mismos, porque existe el riesgo de utilizar la vocación para buscarte a ti mismo, ¿sabes? Existe ese riesgo. Entonces, yo me atrevería a decir: cuidado con esto, porque esto es algo que configura mucho la cultura actual. La configura muchísimo. Los jóvenes, su autoestima está en que yo necesito destacar algo con respecto a los demás. Si no juego al fútbol mejor que alguien, si no tengo seguidores en el Instagram o en no sé qué, pues yo comienzo a ser alguien acomplejado. Me acomplejo porque no destaco con respecto a los demás en nada. No tengo una autoestima. A ver, si trasladamos eso a nuestra vida, estamos perdidos. Es como que yo necesito un triunfo eclesiástico. Mi objetivo no es mi autorrealización. Mi objetivo es ponerme al servicio de la Iglesia para la extensión del reino de Dios.
Y hay que hacer un esfuerzo muy grande para pasar del yo al nosotros. Y por algo Jesucristo, cuando enseñó el Padre Nuestro, lo hizo en primera persona del plural. No dijo Padre mío, no, Padre Nuestro. No dijo dame, no, danos. Es que, a ver, Jesús nos enseñó, nos educó en esa conciencia de eclesialidad. Y hay que estar siempre atento a eso. Otra cosa en la que me atrevería a decir que también tenemos que estar atentos, ¿no? Otro gran reto que tenemos. El creciente aislamiento provocado por el uso de las redes sociales. O sea, lo de las redes sociales, lo de las nuevas tecnologías es muy ambivalente. Tiene una potencialidad muy grande, si lo pones al servicio de la evangelización, tiene una potencialidad muy grande, es obvio, es evidente. Yo intento utilizarlo pues todo lo que puedo y la verdad es que es eficaz, pero al mismo tiempo tenemos que estar muy atentos porque es obvio que la utilización de las redes sociales, o sea, que las nuevas tecnologías no son inocuas, no, han sido diseñadas para atraparnos. Esto no es decir, no, mira, aquí lo importante es cómo usas tú. El problema no está en las tecnologías, el problema está en cómo las uses tú. Eso yo lo he escuchado muchas veces, pero me parece que no es cierto. El problema sí está también en las nuevas tecnologías, porque lo cierto es que han sido diseñadas pues para generar pues una especie de fidelización de la persona que permanezca ahí siempre y que sea un consumidor todavía mayor y mayor y mayor y mayor, ¿no? Entonces, creo que si no tenemos, ¿no?, una conciencia crítica frente a lo que está ocurriendo con las nuevas tecnologías, eso nos va a cambiar la cabeza. Eso va a desligarnos de la eclesialidad. O sea, nos va a desligar de la eclesialidad. Nos va a hacer sobrevivientes, supervivientes, en vez de soldados de un ejército en marcha. Entonces, los algoritmos han sido diseñados para atraparnos, para crear adicciones. Creo que cada uno de nosotros tiene que tomarse esta batalla en serio. Nosotros, por ejemplo, ¿no?, pues en nuestro contexto de español, estamos poniendo en marcha este año un programa de educación digital en todos los colegios, en los colegios católicos, para que todos los padres tomen decisiones compartidas sobre a qué edad se entrega el móvil, sobre de qué forma se utiliza el móvil, preservando ciertas cosas, como que los móviles no entran en nuestra habitación, como que el lugar del descanso es un lugar que tiene que estar libre, ¿no?, de tecnologías, como que la familia tenga un lugar debajo del corazón de Jesús donde tenga un cestito y que allí deje los móviles y todo el mundo vaya a su cama, no cada uno con el móvil a su sitio, con decisiones compartidas. En la comida no hay móviles. A ver, eso tenemos que tomarnos en serio en nuestra vida, este ejercicio de autocontrol, tomando medidas concretas. Si no las tomamos, sin darte cuenta, tu mente, tu sensibilidad se está configurando fuera de los criterios de la Iglesia. Se está configurando por otros caminos, ¿eh? Yo me atrevería a decir, ¿no?, pues que este es un punto que ahora mismo es neurálgico. Y hablamos mucho, hoy en día se habla del reto ecológico, del cambio climático, pero a mí eso me parece una broma comparando con esto. Aquí sí que nos la jugamos, verdaderamente, ¿no? Incluso en España, fíjate, en España ha ocurrido en los últimos años algo trágico, que es que a los niños se les regala en su primera comunión el móvil. A ver, si tú a un niño le regalas en su primera comunión un móvil, vamos, lo has destrozado. Lo has destrozado. O sea, resulta que la primera comunión es la puerta por la que entra la pornografía en la vida del niño. Vamos a ver. Es una locura. Es una locura. Por lo tanto, que cada uno
haga un examen de reflexión, que haga un discernimiento profundo, que lo lleve a la dirección espiritual, que lo lleve, ¿no?, al acompañamiento espiritual de cuál es mi forma. O sea, creo que el Señor estará contento con la forma, con la utilización que yo tengo de las nuevas tecnologías. El Señor me lo bendeciría, me lo va a bendecir, o el Señor me diría unas cuantas cosas. Tenemos que estar dispuestos a escuchar esa palabra, porque ahí nos la jugamos. Ahí nos la jugamos, es un punto neurálgico. Otro punto clave, muy clave, ¿no? El punto que hace referencia a nuestra transparencia, Lo que nos va a salvar de tantas tentaciones, de tantos peligros, por un sitio, por otro, por el cambio cultural, por las tecnologías, por esto, por otro, lo que nos va a salvar es la transparencia. La transparencia en el acompañamiento espiritual. La transparencia en la relación entre nosotros. El ejercicio de la corrección fraterna. El ejercicio de la corrección fraterna. Y tenemos que estar atentos para observar si yo soy de los que me reboto, ¿no? Eso se dice también aquí, ¿no? Supongo, que me reboto cuando alguien me está corrigiendo, o sea, que me está mortificando, me está fastidiando cuando alguien me está corrigiendo. A ver, la corrección es uno de los signos mayores de caridad cristiana, y tenemos que ser agradecidos ante todas las correcciones. Por lo tanto, yo diría, ¿no?, abiertos a las correcciones fraternas y plenamente transparentes en el acompañamiento. Ese será el punto en el que el maligno sea vencido. Cuando tú pones tu vida encima de la mesa, cuando tú dejas de hacer cálculos de decir, esto más vale que no lo digas, porque si dices esto, te van a juzgar, te van a valorar. Entonces igual dicen pues que tú no tienes las cualidades para ser sacerdote. Eso no lo digas, eso no sé qué. A ver, estoy siendo tentado. Lo que va a vencer cualquier tentación es la transparencia. En ese momento el maligno es definitivamente vencido por la determinación de hacer luz en mi vida, de hacer luz, de pedirle al Señor que ilumine mis pasos, ¿no? Creo que ese es un punto neurálgico, porque estamos en un momento en el que tenemos muchas heridas y las heridas tienen que ser acompañadas, tienen que ser también detectadas, hay que ponerles nombre, hay que acompañarlas, tiene que ser así. De lo contrario, estamos construyendo en un terreno pantanoso. Otra clave importante, ¿no? Importante en nuestra vida, que es explorar, o sea, fundar bien la relación con nuestras familias. Creo que es verdad que el Señor nos ha pedido dejar casa, padre y madre para su seguimiento, es verdad. Pero fijaros, también yo creo que el que tengamos una relación profunda, bien fundada en nuestra familia, es un punto de equilibrio personal. Uno de los motivos por los que hay tanto desequilibrio es porque las nuevas generaciones no han partido de una relación familiar fuerte, consistente, de un terreno firme en el que experimentamos un amor incondicional. Entonces, tenemos que cuidar las relaciones familiares y gozarnos del don que Dios nos ha dado en ellas, porque eso es muy equilibrante. Eso es muy equilibrante dentro de nosotros. De hecho, yo suelo decir que la vida de un sacerdote, para fundar bien, ¿no?, su espiritualidad, es como un banco que tiene 4 patas.
4 patas. ¿Y cuáles son las 4 patas del banco? Pues una es tu vida interior, tu relación con el Señor. La segunda es el ejercicio del ministerio. En el ejercicio del ministerio el sacerdote también está llenándose de la caridad de Cristo, si ejerce bien su ministerio. La tercera pata del banco es la hermandad sacerdotal, mi relación con mis compañeros. Y la cuarta pata del banco es la vida familiar, la relación con mi familia. Yo me atrevería a decir que estas 4 patas del banco son las que deberíamos de examinar de cómo las tenemos equilibradas. Yo, ¿cuál de las 4 patas del banco la tengo pues un poco más desequilibrada? Mi vida interior, ese ejercicio del apostolado, porque en el ejercicio del apostolado crecemos, entregándonos, siendo apóstoles, crecemos, ¿no? La hermandad sacerdotal, la hermandad entre los seminaristas, y la cuarta, fundar bien nuestra relación familiar. Son 4 elementos, ¿sabéis? 4 elementos muy importantes pues para fundar el equilibrio interior. El equilibrio interior. Bien, me atrevería a deciros que con estos puntos, ¿no? Con estos puntos de partida, yo me gustaría que pudiésemos tener, ¿no? Pues un pequeño diálogo sobre cómo veis vosotros de cuáles son los retos principales en vuestra formación, en el ejercicio del ministerio, de cómo veis las cosas. Si os parece, lo vamos a hacer así. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos allá. Si le parece el que haga alguna pregunta, pues igual le diría que